Saludos, dando inicio a la temporada 2026 del Centro de Estudios de la Persona y la Empresa, lo laboral en la era digital. Bienvenido a este nuevo episodio, como ya saben, nuestro espacio en clave de tertulia digital para debatir los temas de la transformación que está en curso en el mundo de la tecnología, de la economía, de la empresa y del trabajo. Bueno, hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado muy especial y ya voy a explicar las razones por las cuales todos nuestros invitados han sido especiales, pero este en particular es un aliado estratégico muy importante para este proyecto de nuestro centro de estudios, que es Javier Martínez. Javier, de verdad que un gustazo tenerte aquí, lo teníamos planeado desde hace tiempo, pero bueno, sí, las cosas son cuando van a ser, eso lo hemos aprendido después de este año de estar avanzando en esta socialización de nuestro proyecto Conciencia, y ya dejaremos que Javier nos dé detalles de eso. Javier es, como ya les dije, para mí un venezolano del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Una persona sumamente reconocida en el ámbito del emprendimiento y de la inversión de capital de riesgo en todo el ámbito de la transformación digital. Él es CEO, presidente ejecutivo de la empresa Base Capital para América Latina, un fondo internacional de inversión de capital de riesgo enfocado en la promoción del emprendimiento, la gestión del capital emprendedor, con especial foco en proyectos de educación, innovación y el desarrollo de tecnología de frontera. Y este último tema subrayado. Además, Javier es líder de la práctica global de inteligencia artificial del fondo que él preside, Base Capital Latam. Es un gusto, como ya he dicho, Javier, tenerte acá. Como sabes, este CEP, este proyecto, nace en el seno de la Universidad Monte Ávila para ayudar a entender el cambio del ciclo que estamos viviendo y sobre todo para tratar de entender y explicar cómo este cambio redefine el contexto y propósito de la economía y su impacto en los actores del mundo del trabajo. Los anteriores invitados que hemos tenido, Javier, obviamente nos han dado una mirada acerca de lo que quiere hacer el centro, de su agenda, pero desde su rol. Entonces, en este caso, lo que más nos interesa es conocer tu mirada como inversionista de riesgo, cómo evalúas y decides lo que está pasando, cómo y dónde se pone capital, talento y confianza en los temas de capital de riesgo. ¿Qué está pasando, Javier? ¿Cómo definirías? Sí, porque es que tratar de especificar, como todo está cambiando, ¿verdad? Y queremos pues poner el contexto. ¿Tú percibes el actual momento como una crisis global más o de verdad estamos frente a un cambio estructural global de fondo? ¿Cómo estás viendo todo este tema? Bueno, lo primero es agradecerte, Paul, por esta invitación. Me encanta estar acá en el podcast del Centro de Estudios de la Persona y la Empresa en la Universidad Monte Ávila, un proyecto que poco a poco nos ha venido conquistando y bueno, hoy en día estamos de la mano desarrollando cosas juntos. Una experiencia muy valiosa para nosotros por el enfoque humanista que tiene la universidad y que alinea perfectamente con nuestros intereses de desarrollo de tecnología para ampliar las capacidades humanas y poder llegar a un planeta mejor para todos. Así que me gusta mucho estar acá. Creo que hoy vamos a conversar de varias cosas que van a hacer sentir a la gente, van a sentir ciertas afinidades con lo que está pasando y quizás vamos a conversar también de algunos elementos que permiten una comprensión un poquito más profunda y bueno, ¿por qué no también dar algunos mecanismos como para atender las situaciones que se están presentando hoy? Mira, la pregunta que haces me gusta mucho el qué está pasando porque deja la cosa así como en suspenso. Y debo ser muy franco contigo y con la audiencia para decirles que el que está pasando depende mucho de donde estemos todos ubicados y lo que estemos construyendo y cómo estos factores están
modificando de una manera más o menos rápida el entorno donde nos estamos desempeñando. Quizás si yo tengo esta misma conversación con... Ahorita mis abuelos ya no están vivos, digamos, pero si tuviera esta conversación con ellos, quizás ellos en su retiro tuviesen una percepción distinta que la que tiene un estudiante en la universidad, por ejemplo, hoy en ingeniería, digamos. Entender. Entonces, partiendo de allí, debo recordar que yo dirijo Base Capital, que es un fondo de inversión de riesgo, un corporate venture capital, que invierte en tecnología profunda, en tecnología de frontera, y que eso significa que invierte en esas tecnologías que pueden modificar la frontera operativa funcional de una industria. Y estando allí, puedo decir que lo que veo es un cambio por primera vez después de 30 años casi dedicado a esta industria. Veo un cambio tan acelerado como nunca antes lo había visto. Un cambio con una aceleración y una velocidad tremenda, impulsada por algunas tecnologías que están en estadio emergente, como puede ser la inteligencia artificial, pero que también es quizás el punto de entrada a un cambio de velocidad permanente, y que esta que estamos viendo como muy rápida con la inteligencia artificial, quizás es apenas la preparatoria para lo que viene con computación cuántica y biotecnología en los próximos años. Entonces creo que lo que estamos viendo es un fenómeno muy particular que va a cambiar en términos concretos la velocidad con que cambia el mundo. Entonces, vamos a empezar a entender por qué en física cuántica se habla de que el caos es parte de la normalidad, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener escenarios muy caóticos a partir del constante cambio, y la normalidad, una expresión que tú usas mucho, es que el caos y el cambio va a ser la ecuación común en todas las industrias. Sí, la nueva normalidad es la incertidumbre y el cambio. Así es. Así es, como nos lo dicen varios autores que están estudiando esto. Y digamos, ya mencionaste, por ejemplo, un factor que es fundamental en la disrupción que estamos viviendo, que es la velocidad que introducen las tecnologías. Y en lo estructural, ¿qué está sucediendo desde el punto de vista tecnológico? Bueno, en lo estructural yo creo que se está jugando una apuesta importante en términos de inversión y recursos alrededor de estas tecnologías como nunca antes se había visto. Y es porque el factor disruptivo de estas tecnologías en los entornos geopolíticos, en los entornos económicos, en los entornos educativos, en los entornos sociales, ya no cabe ninguna duda que son de carácter sustantivo. O sea, no estamos hablando ahora de quizás lo que pasó con las redes sociales, que transformaron de alguna manera la forma en que convivimos, y que no deja de ser un cambio relevante para la conducta y comportamiento de la sociedad, pero lo que estamos viendo ahora son cambios de un tamaño mayor, de un calado mayor, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, los países, los capitales, las industrias están tratando de tomar posiciones y haciendo apuestas muy serias respecto a lo que va a ser el futuro de las industrias y el futuro de las arquitecturas y el futuro de las estructuras en una etapa temprana. Y ahí el modelo de Venture Capital es como el que está predominando. O sea, todo lo que estamos viendo en esta dinámica son portafolios de inversiones de alto riesgo que se están diversificando básicamente por la posibilidad de invertir en varias iniciativas que apunten a lo mismo, y con la idea de que algunas de ellas, un porcentaje muy pequeño de ellas, sea exitoso en el proceso, pero por supuesto retorne una inversión por unos múltiplos más de lo que invertimos inicialmente en todo el portafolio, incluidas aquellas iniciativas que no funcionaron. Voy a hacer una analogía para tenerlo esto muy, muy claro y bajarlo un poco más a tierra. Es que
yo soy un fondo de inversión como Base Capital y voy a invertir en salud y bueno, mi objetivo es invertir en 20, 30 iniciativas tecnológicas de salud con la intención de que de esas 20, 30, unas 4 o 5 funcionen y retornen un múltiplo de 20, 30, 40 veces lo que invertimos en todo el portafolio de alternativas que escogimos. Y así funciona y hoy en día yo diría que esta es la ecuación que está predominando no solamente en el mundo de la inversión privada, sino en la inversión pública también está ocurriendo de esta manera. Sí, lo que nos decía, dos precisiones, dos comentarios alrededor de lo que acabas de comentar. Bueno, primero, porque para mí creo que es muy importante seguir a los líderes que están marcando este sector. Sam Altman nos decía en estos días que la infraestructura de datos es la base de la nueva economía y sí, lo vemos en lo que tú acabas de precisar de las grandes inversiones en infraestructura. Y por el otro lado, bueno, todo ese proceso de transformación de los sectores. Sabes, Javier, que nosotros dentro de lo que es el diseño de la agenda de nuestro centro hemos construido mucho la agenda alrededor de lo que la ley de disrupción marca como la secuencia, ¿no? Cambio tecnológico, cambio económico, cambio empresarial, cambio político y social. En estos días veíamos, en estos días y desde el año 24 se vienen reconociendo definitivamente que estamos frente a un cambio de ciclo cuando en el 24 se hace el reconocimiento del premio Nobel a estos temas y en el último específicamente se volvió a poner sobre la mesa el concepto de destrucción creativa, ¿verdad? Me decías tú en una conversación que teníamos que era Schumpeter con esteroides, ¿no? Lo que habían planteado estos señores, porque obviamente la base empírica de allá para acá ha crecido muchísimo y en eso era el desarrollo del complemento a la teoría, pero está la destrucción creativa lo que plantea es que una forma de hacer economía y riqueza pasa a transformarse, muere una forma y unos modelos y surgen unos nuevos. ¿Qué está pasando y qué podríamos entender? ¿Cómo ven ustedes eso que se llama la nueva economía? Y específicamente un tema que ustedes impulsan mucho, que es esto de la nueva economía de los datos. Sí, mira, este es un tema de los más fascinantes de todos, porque para entender el efecto de la destrucción creativa, el principio planteado en el premio Nobel es que detrás de una economía en crecimiento, lo que existen es una generación constante de nuevos negocios que por su efectividad, por su pensamiento, por su disrupción en sus modelos de negocio, tecnologías, etcétera, son competitivamente superiores a otras pensadas en otros momentos de la historia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una conversa que hemos tenido un par de veces es, bueno, imagínate tú que tú tienes un frigorífico de carnes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, tú estás en la cadena de valor donde están el beneficio de los animales y tú haces, después del desposte, tienes un frigorífico que vende carne premium, no sé, ponte carne Kobe, certificación Kobe japonesa. Entonces, una carne de las más costosas del mundo con un valor agregado tremendo y que, bueno, tiene un reconocimiento en el mercado que le da un posicionamiento que le permite rescatar un valor mayor a través de su precio en la venta a sus clientes. Entonces, cuando tú piensas en una industria de este tipo, así como a principios de los 1900, digamos, tú ves esa cadena de valor clarísima, ves que la cadena de frío es un elemento crítico, ves que todo el tema de exposición de tus productos de calidad y estas certificaciones que progresivamente fueron creadas hasta llegar al COVID son un elemento importante del producto y finalmente, bueno, el ya maduro mercado de consumidores de carne está dispuesto a pagar por esa carne o no y estás ahí funcionando en eso. ¿Qué es lo que pasa en destrucción creativa? Bueno, puede un frigorífico de carne sobrevivir a un laboratorio, unos estudiantes de bioquímica que están en la universidad y están imprimiendo a través de impresoras 3D proteína y entonces te hacen el bistec Kobe perfecto, que tiene el equilibrio perfecto entre grasa, el marmoleado perfecto. Entonces te lo hacen de la medida perfecta que lo pide el restaurante, si es de 250 gramos, de 400 gramos, de 338 gramos, uno tras otro exactamente igual así. Y después de haber superado todas sus pruebas de que esa tecnología ofrece un producto seguro,
Entonces, bueno, viene la gran pregunta, ¿tu frigorífico va a poder competir con este laboratorio en términos de calidad de producto? Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuándo el frigorífico se dio cuenta que este laboratorio existía? Bueno, se va a dar cuenta cuando empiece a perder mercado y de repente pregunte y le diga, no, pero es que tenemos un proveedor que me da un producto mucho más a tiempo, mucho más estandarizado, mucho más, por no pensar que va a haber otro que va a decir, bueno, ¿y para qué vamos a imprimir nosotros la carne? Vamos a tener toda la logística en nuestro modelo de negocio cuando ya hay otros pensando, ¿y por qué no le ponemos las impresoras a los frigoríficos allá y la imprimimos en la tienda? Más fresco, más... bueno, hazme el bistec con la cara de mi hijo, o qué sé yo, ¿no? La práctica de la industria, claro. Exactamente. Entonces, ese modelo, pensando en esa lógica, lo que dice esto es que, bueno, hay una serie de mecanismos que básicamente están pensados para perpetuar unas empresas que entran como en una categorización de empresas zombies, digamos, ¿no? Bueno, que es esa empresa que producto de que tiene un muy buen lobby político logra generar un montón de regulaciones para proteger esa industria por razones distintas, porque ofrece muchos puestos de trabajo, porque es un elemento económico importante en la economía del país, lo que sea, pero que a su vez no deja que surjan estas otras empresas que son claramente y competitivamente superiores. Entonces en ese proceso lo que sucede es que, bueno, empiezas a tener un talento ahí en las empresas zombies que se tienen que de alguna manera estancar porque ya tú no tienes la capacidad de pagarles más sueldos, de seguirlos educando, porque la empresa va cada vez deteriorando su margen de negocio, cada vez ganando menos y por lo tanto empiezas a congelar talento ahí que no tiene movilidad. Cuando esa gente, pues, bueno, si hubiese quebrado ese frigorífico, a lo mejor esa gente va a esta nueva startup del laboratorio de bioquímica que imprime carnes, digamos, y entonces aprende de esa tecnología y hace otras cosas. Entonces, claro, no solamente el efecto competitivo de mercado de las empresas, sino todo lo que influencia o todo lo que tiene que ver con la monopolización de talento y recursos que esas empresas zombies están manteniendo ahí para tener una sustentabilidad muy apenas lograda. Y que podrían ser recursos y talentos dedicados a industrias más emergentes y con otra perspectiva. Entonces, por supuesto, cuando estamos hablando de este fenómeno en el camino, lo que vemos es, bueno, qué está ocurriendo en las industrias. Y lo que estamos viendo son claras señales de que las industrias dominadas antes por una serie de talentos específicos, una serie de conductas, de procesos, de clústeres que se definían en algún momento, van siendo cada vez más disrumpidos sus mercados por empresas que vienen de áreas de las matemáticas, de la química, de las ciencias básicas y que verdaderamente traen negocios novedosos. Entonces, hemos visto una capa de negocios hace 10 años que tiene que ver con Amazon, con Uber, con Netflix, con todas estas, que todo el mundo quedó muy sorprendido de todo esto, pero ahora estamos viendo cosas que son disruptores de esas que vimos disrumpir hace 10 años. Entonces ahora se están pensando plataformas de streaming que no solamente tienen contenidos para ver series y tal, sino que las series te la diseñan a tu gusto. Entonces tú quieres ver una serie, tú eres fanático de Star Trek, entonces ya te viste todas las series de Star Trek, entonces tú te puedes pedirle a estas plataformas que te diseñen una serie de Star Trek y tú intervenir en la co-creación de eso. Un streaming prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Y no solamente eso, sino que si tú lo creas y además te gustó y tú lo pones en tu plataforma, entonces otras personas lo pueden ver y tú eres parte de la co-creación de esa. Entonces ya no solamente pasa a ser un consumidor, sino que pasa a ser un partícipe en la propiedad intelectual de esas creaciones y ven algo como lo que pasa en YouTube, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver esta dinámica, tú dices, pero es que es obvio que esto tiene una velocidad distinta, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, ahora cada vez que alguien disrumpe algo, tienes un montón de canales que lo permiten que lo conozcan millones de personas en cuestiones de días, algo que antes demoraba años. Tú inventabas, no sé, un motor a combustión de combustión interna, digamos, a 3 tiempos. Entonces, bueno, para que conociéramos eso pasaron 50 años, digamos, ¿no? Porque no había la comunicación, no está. Hoy no, hoy el que inventa eso lo hace en un prototipo, un carro pequeñito así, lo pone en un canal de YouTube, tiene 1 millón de visitas, se hizo viral y ya todo el mundo sabe que la tecnología existe. Y una vez que existe, entonces llega otro y dice, pero yo lo podría hacer mejor. Entonces, en un día tienes 1 millón de personas enteradas y al otro día tienes a
probablemente otros 1000 que están intentando hacer otra cosa mejor que la que tú hiciste, y esa velocidad ahí es donde está la dinámica del cambio acelerado que estamos Sí, viendo. la velocidad, digamos, la potencia de las plataformas tecnológicas y la velocidad de cómputo y todos los factores que hacen, Totalmente. que es lo que Altman llama la infraestructura de la economía del dato. Ahora, ha señalado un elemento, entonces, un factor importante que tenemos que tomar en cuenta, que es que la disrupción está viniendo fundamentalmente de actores que no están en el modelo tradicional Sí, total. de las actuales cadenas de valor, y eso se está transformando. Y otro elemento que me gustaría que nos compartieras, Javier, hemos conversado cuando discutimos esta cosa de un concepto que fue de los conceptos iniciales en los que empezamos a trabajar, que eso de ser una sociedad y empresas data conscientes, porque cuando vemos este comportamiento de los actores, que no es más que, bueno, la resistencia, vamos a llamarlo natural, al cambio producto de los modelos mentales y todo el proceso, también es cierto que hay un paradigma emergente alrededor de la economía del dato, que es hacerse data consciente, que es exactamente lo que eso significa y cómo ayuda eso a hacer el tránsito en el modelo mental. Sí, correcto. Ser data consciente es bueno, es el acrónimo de hacer consciente el valor que tienen los datos en tu negocio, en tu industria, en tu vida. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, si yo no tengo nunca la información de mis gastos mensuales, de cómo muevo mi cuenta de banco y en qué me gasto el dinero, hay una diferencia muy grande a quien sí la tiene, ¿sí? En términos de valor y de lo que puede construir. Entonces ahí es donde tú ves casos de gente que gana mucho dinero y no puede hacer muchas cosas, y gente que gana poco dinero y puede hacer muchas cosas. Y a lo largo de la vida, extrapolando eso, entonces, bueno, el que tenía la información de sus finanzas tiene un patrimonio familiar importante y algo que dejar de herencia a sus hijos, mientras que el que no tenía esa información probablemente no logra ese nivel. Y probablemente el que tenía la información ganaba menos que el otro, digamos, ¿no? Y eso, extrapolando esa situación personal a los negocios, es exactamente igual. O sea, no es lo mismo hoy que yo diga, por ejemplo, acá en Venezuela, que sabemos que venimos de un periodo de mucha desinversión en el sector privado y en el sector industrial, y yo sea una empresa que, además de haberme hecho pequeña, vende menos, tengo un parque industrial absolutamente desactualizado y que requiere inversión. Y cuando venga una empresa transnacional de mi sector, me ve a mí y diga, bueno, ¿qué es lo que yo voy a comprar acá? Voy a comprar parque industrial desactualizado, una empresa que está disminuida, que tiene una capacidad ociosa, a otra empresa igual que está en las mismas condiciones, pero tiene un modelaje de sus datos. Entonces, tiene claramente un modelo predictivo de cuánto van a pedir sus clientes en el futuro, cuál es la conducta de compra, cuál es el detalle del tipo de producto que necesitan de manera de poder personalizarlo, etcétera. Entonces, claro, una empresa que tiene esa información a una que no la tiene, hay una diferencia gigantesca de múltiplos, porque es que esta empresa tiene datos que permiten contribuir en la construcción de cualquier otro modelo de negocios en esa industria. Esa conciencia de cuánto es el valor de los datos no la tenemos hoy clara. Yo te diría que si tú le preguntas a una empresa cualquiera, a una persona de tecnologías de información, a un CEO, a un presidente ejecutivo, etcétera, ¿cuál es el del valor de la empresa? Probablemente lo tenga claro, pero ¿cuánto de eso pesan los datos? Probablemente te diga que una porción bastante pequeña. Uh-huh. Y lo que va a pasar en el futuro es que los datos van a ser probablemente el 80% del valor de un negocio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy en día ya salimos del mundo de las inferencias estadísticas, ¿verdad? O sea, yo todavía puedo manejar mi industria cualquiera, yo tengo una librería y puedo todavía decir, bueno, en promedio vendo 4 libros por hora, los fines de semana no vendo nada, los días de semana vendo más, la hora en que más vendo es esta, la persona promedio me lleva una compra de $20, yo puedo tener todo eso por inferencia y tener un promedio. Miren, en promedio vendo al día tanto, al mes tanto, al año tanto, y por ahí puedo empezar a inferir un poco lo que está pasando a una librería que tenga los datos específicos y sepa exactamente que tiene 14,000 clientes, y de esos 14,000 clientes construyó 14,000 segmentos de mercado, y entonces él no solamente sabe cuánto vende en promedio, sino sabe el tipo de cosas que cada uno de sus clientes compra, y compra el inventario. Estoy hablando de una librería, un negocio bastante poco tecnológico, digamos, de esta física.
Y entonces sabe exactamente lo que cada uno de sus clientes compra, entonces compra sus inventarios a partir de eso y eso incentiva las ventas y la rotación de su inventario, un mejor uso del capital de trabajo, una mayor rentabilidad, un mayor nivel de satisfacción de sus usuarios y bueno, y eso le permite impulsar el ticket promedio de venta en su librería. Claramente esa librería que tiene allí, su negocio es 80% datos. El 20% es lo demás, tener los libros ahí disponibles, comunicarse, el marketing de los libros a cada uno por separado, etcétera. Pero los datos que tiene detrás y el manejo que tiene de su clientela es lo que verdaderamente hace ese negocio. Sí. Sin duda, pues experiencias como las que nos ha dejado Amazon, ¿no? Tomando el ejemplo que escogiste de cómo, por cierto, comenzó ese negocio hace muchos años, ¿no? Sí, correcto. Impulsado por Bezos. Bueno, yo hacía una confesión, un reconocimiento, iniciando el podcast, de que nuestro aliado Base Capital ha sido un gran impulsor de nuestro centro, no solamente por las capacidades y recursos que sin duda el aliado nos tiene, sino porque también nos ha educado mucho acerca de todo lo que ha estado sucediendo y nos ha permitido ir afinando esto. Recordemos que nuestro centro fue creado, autorizado por el Consejo Directivo finalizando el año 2022 y hace un rato teníamos una conversación acerca de cuándo habían llegado los agentes de inteligencia artificial, que fueron, creo que dijiste, a finales de 2023 y sin duda pues entre el año 24 y 25 la inteligencia artificial nos ha obligado a revisitar los modelos mentales desde los cuales nos hemos estado aproximando a esto. Y digo esto porque el siguiente tema que nos gustaría que comentaras y que nos ilustraras es el que está relacionado con el impacto de las tecnologías profundas en las cadenas de valor. De alguna manera ya mencionabas ese impacto, pero la precisión que me gustaría escuchar es cuál es esa diferencia entre lo que es trabajar en tecnologías profundas versus lo que llamas integración de soluciones, porque uno percibe que hay a veces mucha confusión en los actores con respecto a eso, y para mí creo que es una diferencia central para poder hablar, por ejemplo, de organizaciones exponenciales o proyectos exponenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es una tecnología profunda y qué es la integración de soluciones de tecnología? Perfecto. Bueno, debo decir, antes de responder el planteamiento que me haces, y que para nosotros también en Base Capital el proceso de alianza con la universidad en el Centro de Estudios de la Persona y la Empresa ha sido un proceso de aprendizaje tremendo. Gracias. Y para nosotros esa es la alianza ideal, o sea, donde nosotros tenemos la capacidad de aportar a ese crecimiento y también nuestros aliados nos aportan en ese crecimiento. Y aquí ha estado muy balanceada esa carrera y espero que sigamos compitiendo por aportarnos más valor en ese sentido. Así es. Así que en eso es que hemos estado y creo que por eso es que la alianza ha funcionado tan bien. Tenemos esa curiosidad ahí de aprendizaje todos y nos hace enfrentarnos de una manera distinta al futuro. Así es. Mira, sí, para poder ver esta diferencia es bueno pensarse como en un ejemplo que puede ser el rayo láser. ¿Ya? Imagínate que Base Capital conoce a unos investigadores que ya tienen un prototipo de rayo láser hace 40 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, Base Capital, ¿qué dice? Es funcional el prototipo, el rayo láser. ¿Cuáles son los usos del rayo láser? Bueno, el rayo láser tiene un montón de cosas. Puedo medir distancias, puedo tener una precisión de trayectorias mejor producto de esa tecnología. Estos científicos que están allá en ese mundo etéreo de las posibilidades, de la física y todo aquello, de la óptica y todo eso, te empiezan a hablar de, bueno, todo lo que se puede resolver en la vida con el rayo láser. Entonces te dicen, no, bueno, también podríamos hacer hornos para calentar la comida y muchas cosas se pueden resolver con esto del rayo láser, pero todo, sobre todo la carrera espacial y todo aquello. Entonces, bueno, nosotros decidimos porque nos parece interesante y muy bien lograda la tecnología, invertimos en eso. Entonces, cuando tú inviertes en tecnología profunda, estás invirtiendo en una tecnología de uso general, que todavía quizás no está absolutamente claro cuál es su uso específico. Pero que sí que nosotros ayudamos a prototipar en un uso específico para acelerar la adopción de la tecnología en el mercado.
Porque bueno, ya es bastante sabido que para tú lograr ese proceso aceleradamente, que es verdaderamente lo que se llama innovación, no se trata de crear algo, sino que ese algo que creas tenga una demanda en el mercado y tenga una validación de que efectivamente estás resolviendo algo con esa tecnología. Nosotros le pedimos a los equipos de investigación que se enfrenten a resolver un problema específico con la tecnología de manera de acelerar el proceso de adopción y que la innovación quede validada. ¿Correcto? Ese es el ciclo final de esto que llamamos toda la vida de investigación, investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Esa famosa I+D+I que se conoce por ahí. Ese es el fenómeno. Entonces nosotros empezamos por acelerar esa última parte de la innovación para lograrla más rápido y por lo tanto en la medida que lo logras más rápido tienes mayor rescate de valor y ese valor te ayuda a reinvertir en eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú inviertes en ese modelo y tienes tu primer resultado, debemos volver otra vez a que esto es una tecnología de uso general. Entonces en ese minuto la resolvimos para un instrumento que servía para el transbordador espacial en su proceso de aproximación a la Estación Espacial Internacional. Suponte que ese era el fenómeno. Entonces resolvimos eso y le vendimos y en ese supuesto le hubiésemos vendido a la NASA una usabilidad de la tecnología de rayo láser para hacer eso. Y un buen contrato, llega, perfecto. Pero como es de uso general el rayo láser, entonces decimos, bueno, ¿qué más podemos impactar con este rayo láser? Y ahí logramos una cosa que se llama rodar la frontera operacional de una industria a partir de eso. ¿Por qué? Bueno, porque con la precisión en la industria aeroespacial, con esta tecnología, ahora yo tengo menos gasto de combustible en los procesos de aproximación. Y eso amplía la frontera, porque ahora como el transbordador hubiese estado en órbita, entonces por eso fallas de precisión en las aproximaciones probablemente habría tenido que regresar 5, 6, 7 días antes. Okay. Ahora tiene 7 días más de tiempo para hacer cosas producto de esa optimización. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en esos 7 días adicionales que tenemos ahora de ahorro? Bueno, vamos a hacer más experimentos, vamos a hacer más investigación, vamos a hacer más cosas. Entonces, eso amplía la frontera operacional, por lo tanto, cada experimento que se hace ahí cada vez es más económico, cada vez cuesta menos, entonces, bueno, puedo hacer más por lotes, entonces, genial, ahí se extendió esa frontera. Entonces, ¿qué otras fronteras podemos causar fenómenos similares? Entonces, rayo láser. ¿Podemos hacer algo en la música con el rayo láser? Sí, entonces ahí está, ¿no? Disco compacto en su minuto salió, etc. ¿Podemos hacer algo más con el rayo láser? Sí, podemos hacer comunicaciones con rayos láser, fibra óptica, tal. Mira, entonces, eso cuando se invierte en tecnología profunda y trabajas con tecnologías de frontera, no solamente tienes el retorno de la inversión del primer caso de uso, sino que después la tecnología tiene la capacidad de ampliar las fronteras operativas de otras industrias y causar esos cambios dramáticos. Entonces, y por tanto crear muchísimo valor. Muchísimo más valor. Y el gran secreto de esto es dónde encontrar esas tecnologías de uso general que tienen esos impactos masivos. Por supuesto, inteligencia artificial es una de ellas y clarísimo anticipado que era así. Entonces, claro, hay que meterse en inteligencia. Y por supuesto que computación cuántica va a causar ese mismo fenómeno y por supuesto que va a ser también de uso general y va a tener mucha... Y a mayor velocidad. Tenemos un amigo común, Eliodoro Ventosilla, que él dice que, bueno, estos son máquinas del tiempo, porque lo que iba a demorar 10 años en resolverse, ahora se puede resolver en media hora. Absolutamente. El año pasado tuvimos al rector como nuestro primer invitado, y con él hablábamos sobre el centro y él en algún momento usó esta expresión. Digamos, lo ideal es que los centros de estudio o el ideal, la meta que debe perseguir un centro de estudio es hacer investigación aplicada, ¿no? Sí. Y eso nos lleva al mundo de las empresas. Y de ahí fue que entonces a partir de ese comentario salimos en la búsqueda de un potencial aliado, nos tropezamos en el buen sentido con Base Capital y nació el proyecto Conciencia. ¿Nos puedes hablar un poco de qué hace exactamente Conciencia, un poco como integrando todo lo que hemos conversado y cómo Conciencia potencia esa relación entre empresa y educación?
Sí, mira, el proyecto Conciencia tiene el objetivo de habilitar competencias digitales en inteligencia artificial en Venezuela para 1 millón de personas. Ese es su propósito. ¿Por qué esto es tan importante? Por dos factores. Uno es que la industria nacional requiere un esfuerzo tremendo para incrementar sus grados de competitividad a futuro. No importa el escenario, o sea, no estoy hablando del escenario, sino en términos generales es una apuesta muy necesaria y el cual es difícil pensar otra vía por la cual la industria nacional pueda llegar a conseguir esos niveles de competitividad que le hacen falta. Y en segundo lugar es que va a cambiar tanto la forma de trabajar, que si las personas no están preparadas, probablemente vamos a tener muchos problemas en el tema de adecuaciones para el trabajo, de habilidades para el trabajo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, bueno, en términos de la relación económica del capacidad de trabajo y capacidad productiva de las industrias, si yo no tengo gente que tiene capacidades de trabajar con esta tecnología para llevar a las industrias esa capacidad de incrementar su competitividad, probablemente la consecuencia final es que vamos a perder grados de competitividad como país y a partir de allí vamos a tener una diferencia muy notable en las balanzas comerciales de nuestro país con otros países. Que ya lo hemos tenido por mucho tiempo, pero esto puede agravar dramáticamente esa situación. Claro. Y ese es el punto de encuentro entre la tesis de inversión de BASE y la razón por la cual se crea el centro de estudios, que es que no podemos ser espectadores pasivos frente a esa realidad desde el rol que nos toca, y hemos decidido juntos tratar de intervenir allí para ver cómo podemos ayudar a las empresas y a la economía del país a transformarse y a integrarse a esa nueva economía de la que hemos estado conversando. Te daría un comentario allí, que yo diría que, bueno, hemos decidido intervenir ese espacio. Es correcto. Y hemos estado muy centrados en cuál es la visión de la empresa del futuro. Y cuál es el rol en esa empresa del futuro de las personas, finalmente. Porque el trasfondo de esto es preparar a las personas para ese futuro. Y ahí el elemento crítico es pensarse que en el futuro las empresas van a ser más parecidas a laboratorios de ensayo que a las empresas que son hoy. Exacto. Y ahí es donde esa vinculación con la academia es tan importante. Y la investigación aplicada. Hay que desarrollar esas capacidades de interacción entre la empresa y las universidades para lograr dos fenómenos que son críticos acá. Uno, que la empresa entienda que ahora la lógica de pensar en proyectos, que sí que va a seguir funcionando y todo lo demás, pero hay que ampliar esa versatilidad del portafolio de proyectos internos dentro de una empresa hasta llevarla casi al concepto de un laboratorio experimental. Uh-huh. Y eso es un cambio de mindset tremendo. Sí, sí. Y por el otro lado, generar en la universidad esa empatía con esa necesidad empresarial, porque esas capacidades de investigación sí que están acabadas en la academia y no en la empresa. Entonces, en la medida que vayamos mostrando esos caminos y lo hagamos cada vez más cerca, ellos mismos se van a identificar. Es como, imagínate que tiene un río, costa a costa de un río, y se va congelando el lago y la gente va caminando y de repente se empiezan a ver y dice, aquí hay algo. Listo, ahí. Hay que lograr ese grado de proximidad allí. Es muy importante eso. Entonces, lo que perseguimos son espacios articulados de transformación, no solamente de las habilidades, sino de la forma en que se piensan estos asuntos para integrar esas capacidades de manejo de esta complejidad, de manera que la empresa no se pense como antes. Antes pensamos como un ferrocarril, vamos a hacer la ruta así, vamos a montar el ferrocarril y después vamos a explotar esos 10 años. Ahora no, ahora hay que armarse que debemos tener el ferrocarril, pero también un puerto, pero también unos barcos, después unos aviones. Entonces, ¿por qué? Porque es que el mundo cambia en esa complejidad y los pesos específicos van variando y las empresas les cuesta adaptarse a eso, a menos que estén diseñadas desde un inicio así. O sea, que internalicen eso como elemento fundacional de su operación. Sí, y bueno, formidable lo que comentas y lo que explicas, porque enfatiza y reitera que la agenda del centro, pero también el proceso de transformación que está impulsando la Universidad Monte Ávila va en esa dirección. Y bueno, tú también has estado de alguna manera aproximándote a esas conversaciones. Tenemos un equipo
rectoral y un equipo académico que se ha ido perfilando para enfrentar estos temas. Recordar que la universidad ha lanzado un set de nuevas disciplinas de ingeniería totalmente desarrolladas para, por un lado, educar a los futuros profesionales ya en el uso de todas estas tecnologías y con una visión de ir a hacer investigación aplicada y temprana en el sector empresarial. Y también por esa razón es que nosotros hemos estado conversando juntos mucho con el tejido empresarial, y cuando hablamos de tejido empresarial es pensar en ese concepto de ecosistema, esto que hablabas al final, de que solo ya no podemos, ahora tenemos que integrarnos y cada vez ver qué es lo que cada actor aporta en términos de valor agregado a ese ecosistema. Lo estamos viendo con las fusiones que se están dando con las grandes tecnológicas, ¿verdad? Las tecnológicas que son muy fuertes desarrollando inteligencia artificial se están asociando con las que son muy fuertes en hardware o en desarrollo de chip. ¿Por qué? Bueno, porque solos la velocidad no permiten que se integren las cadenas de valor en una sola organización. Cuando este centro de estudios arrancó en su idea inicial, por obviamente el modelo mental laboral desde donde yo venía, que fue el mundo de la gestión de capital humano, pues acuñamos ese concepto de lo laboral en la era digital, ¿no? Pero gracias, entre otras, a Rocío Guijarro, fuimos entonces entendiendo que había que ir a la capa superior que dio origen a este modelo, y eso nos fue llevando sucesivamente al concepto de cambio de ciclo tecnoeconómico y destrucción creativa. Pero aterrizando en el mundo laboral, en donde es evidente que ya los impactos se van a hacer mucho más evidentes, uno de los elementos que seguramente va a jugar un papel clave en este nuevo rol laboral es la llegada de los agentes, ¿no? Y ya vemos pues que, bueno, usualmente todos nosotros de alguna manera estamos interactuando con el actor, pero en la visión que se tiene de la formación, que la acabas de decir, pues el agente de inteligencia artificial va a jugar un papel clave, y creo que entiendo que muchas de las metodologías que trabajan desde BASE están basadas en el papel de esos agentes. Háblanos del papel de los agentes de inteligencia artificial en el rol del mundo del trabajo. Sí, mira, un ejemplo muy claro de esto es nuestra vivencia en Base Capital. Nosotros en 2022 y 2023 teníamos un equipo de unas 60 personas para hacer un análisis anual de aproximadamente unas 2.000 inversiones, para escoger unas 10 a 15 inversiones muy buenas alrededor del mundo. Ese es como nuestro objetivo anual. Para 2024, finales de 2023, nos transformamos a nativos de inteligencia artificial. Reconstituimos el fondo desde cero, diseñamos todos los procesos para ser implementados con inteligencia artificial. Y el impacto de eso fue, lo primero es que, bueno, ya no fuimos 60 personas, estamos hoy en día un grupo de 12 personas trabajando en el fondo. Y el año 2025 logramos analizar 20.000 casos de inversión en todo el mundo para escoger las mismas 15 inversiones buenas que tenemos como objetivo todos los años. El diferencial de la calidad de decisión que tomamos en ese proceso, siendo que somos un cuarto de las personas que tenemos, es gigantesco, gigantesco. Y nos permitió pasar en un incremento del 45% en el retorno de nuestro portafolio de inversión. Solamente por eso. Ese es el impacto que tiene. Entonces, claro, ¿a quién contratáramos hoy en Base Capital? A alguien que viene con la capacidad de entender un proceso, automatizado o no hoy, y que tenga capacidades de agregarle grados de eficacia a esos procesos para incrementar las capacidades que tenemos de tomar decisiones bien pensadas y bien analizadas. Ese es el nivel del impacto. O sea, yo creo que en el futuro pensar en que hay trabajos en que la inteligencia artificial no va a ser necesaria o no va a ser usada, puede ser un autoengaño bastante peligroso. Y desde ese razonamiento, porque hemos llegado a un punto neurálgico
para el centro, la universidad, por su concepción antropológica. Lo hemos conversado muchísimo. Inteligencia buscando la inteligencia artificial buscando ese tipo de rendimientos versus la inteligencia artificial usada para buscar esos mismos rendimientos a través del factor humano, que entre otros se les da el término de inteligencia aumentada. Uh-huh. Entonces, ¿cómo resolvemos la problemática que tenemos por delante, que es parte del trabajo en equipo que debemos porque no podemos negar, digamos, lo que acabas de afirmar, pero tenemos un fenómeno importante por delante, que es el mundo del trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto es clave, y el fundamento de esto, lo fundamental de esto están en el hecho de que la tecnología está allí y somos nosotros los que escogemos cómo la vamos a usar, ¿cierto? Poniendo un ejemplo, si yo soy físico nuclear y decido construir un reactor nuclear o una nueva máquina de rayos X y todo eso, es una decisión del investigador. Pero el investigador también puede construir bombas, ¿no? Uh-huh. Con esa tecnología. Entonces, la implementación, lo que verdaderamente sea la innovación en el uso de la tecnología, está en manos de nosotros. Y por eso es tan importante pensar ¿para qué vamos a usar esto? Y tomar conciencia, y de ahí el nombre de nuestro proyecto, Conciencia. Correcto. Es para tomar conciencia profunda de cuáles son las cosas que podemos o no debemos hacer con esta tecnología. Y ahí parte, en un principio, hoy tenemos gente que puede estar muy entusiasmada con la inteligencia artificial porque se convierte en un compañero para conversar. Gente que, caricaturizando esto, quiere hacerse un agente para que le haga frente a la esposa para hablar con ella temas difíciles. Entonces, la esposa lo va a llamar, entonces, mira, quiero hablar un tema que tenemos con los niños. Ah, sí, ya va. Conecto a mi agente ahí, que él resuelva la cosa. ¿La tecnología puede hacer eso? Sí. Ahora, la pregunta ahí es, ¿y cuál es la consecuencia de eso? O sea, ¿cuál es la consecuencia que yo, ahora cuando mis hijos requieran atención, hago el uso de la inteligencia artificial como sustitución del ser humano? Entonces digo, niños, tranquilos, llámenme a este número. Entonces llaman a mi agente y mi agente se encarga de mis niños. En lugar de, y yo con eso me puedo seguir dedicado al trabajo y concentrado con esto. Y eso es una forma de utilizarla, pero la forma adecuada sería, bueno, cómo yo uso mis agentes para que puedan ayudarme en el trabajo y yo pueda tener más tiempo humano, yo como persona, para compartir con mis hijos. Y esa es la diferencia del uso de esto. Por eso que en el trasfondo de Conciencia y en las conversaciones que siempre tenemos con la universidad y en Base Capital, el centro es la persona. Y la tecnología debe estar diseñada para aumentar las capacidades de las personas. Entonces, nuevamente, si yo tengo clientes que el trato es personalizado y tengo una relación con unos vendedores entonces, bueno, una mala forma de pensar el uso de la inteligencia artificial es pensar que yo voy a agarrar esa inteligencia artificial y voy a ahora pretender que mis clientes traten con la inteligencia artificial para yo ahorrarme el costo de mis vendedores que han desarrollado una relación con ellos de años. Porque ahí es donde el factor humano es importante. O sea, esta tecnología debemos pensarla no para ser menos humanos, sino poder usarla para que nos dé el tiempo de ser más humanos. Porque el factor humano es crítico en el futuro de la sociedad que queremos vivir. Yo le digo todo el tiempo a la gente que está con estos mensajes de no, la inteligencia artificial va a ser una cosa así como Terminator y va a acabar con la humanidad. Y sí que hay muchos defensores de esto. Y yo le digo, mira, la única esperanza que tenemos de que eso no ocurra es que si yo mañana tengo unos bots de estos de Tesla jugando fútbol en 30 años más, probablemente voy a ver el partido de fútbol más impresionante, con las hazañas físicas más impresionantes. ¿Por qué? Porque son unas máquinas, ¿cierto? Yo voy a salir de ese partido de fútbol y voy a decir, qué bárbara esta tecnología, qué increíble. Pero te juro que vamos a ir todos al partido del Real Madrid y el Barça a ver a los humanos jugando y viviendo el drama de ser humano y ser jugador de fútbol, sufrir lesiones y tal, y no sé qué, y dar todo en la cancha y llorar con los penaltis y todo eso, y eso va a ser lo que verdaderamente va a llamar la atención nuestra. Y eso es donde va a estar el valor
de la tecnología. O sea, el valor no va a estar en que sustituyamos a los jugadores de fútbol por robots que van a hacer hazañas mucho más sobresalientes que ellos, ¿no? Va a estar en que usemos la tecnología en las cosas en donde no es indispensable nuestras emociones y podamos entonces poder disfrutar más partidos de fútbol con nuestros hijos, con nuestras familias y pasar mejores ratos con ellos. Y de eso va el proyecto Conciencia, de tomar conciencia de lo importante que es ese enfoque y no pensar que la tecnología, como nos da grados de libertad, ahora somos capaces de trabajar solos y únicamente nosotros sin ningún tipo de interacción al futuro y poder vivir así. Y creo que eso es muy importante rescatarlo en toda esta conversación. Bueno, magnífico, Javier. Y ya para ir cerrando tu comentario de este espacio último, pues obviamente nos ubica en dos temas que son centrales al rol de la universidad en todo este proceso, que son por supuesto todo el componente ético, que lo has estado nombrando no explícitamente, pero que es evidente que hay un tema de la ética que hay que utilizar frente a este nuevo desafío, y finalmente que esto nos pone a mirar en la necesidad de que se tiene que desarrollar un nuevo tipo de liderazgo para enfrentar este desafío empresarial que tenemos por delante. ¿Qué nos puedes terminar aportando con respecto a este perfil? ¿Cuál es el perfil que desde la mirada del fondo buscan en un emprendedor y en un empresario? ¿Hacia dónde nos está llevando este desafío tecnológico y económico? Sí, mira, nosotros tenemos un conjunto de cosas que perseguimos, digamos, para escoger esas figuras, pero yo diría que hay dos elementos que son súper relevantes. Uno de ellos es el bienestar, ¿verdad? La beneficencia de la tecnología en su uso, como un elemento fundacional de todo lo que hagan las empresas, los equipos de investigación, todo. Y eso es algo muy fácil de identificar muy rápido. O sea, tú haces un par de preguntas y ves un poco las respuestas de las personas y sabes dónde en su escala de valores va a estar, por ejemplo, la ambición del dinero antes que el bienestar de la humanidad, digamos, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que en el liderazgo de hoy, siendo que tenemos la capacidad de hacer tantas cosas y llevar a cabo hoy en día con la tecnología que tenemos, tantos experimentos que pueden ser tan rentables, el único factor que diferencia eso, lo que diferencia el mal y el bien, es la ética de la persona que está haciéndolo. Porque estamos tan avanzados en la tecnología que hasta el minuto que esa innovación disrumpa el mercado y cause un daño, hasta que lo ven las autoridades, las regulaciones y tratan de mitigar ese efecto, van a pasar años. Y eso lo pudimos ver con las redes sociales, por ejemplo. Hoy en día tú quieres hacer juegos de video y entonces en California tú tienes que exponer a los hijos de los programadores de los juegos de video a que usen el juego durante 8 meses seguidos, y después que ellos obligan a sus hijos a pasar 8 meses expuestos al juego es que tienen la autorización de ponerlo funcional en el mercado. ¿Por qué? Porque bueno, era muy fácil poner un juego que causara daños morales, neurológicos en los niños. Es muy, muy sencillo lograr eso. Y probablemente como fue en algún minuto en el equipo de investigación de Google que dijeron, bueno, ¿y qué pasa si en el Gmail le ponemos un aviso para que le diga a cada quien que cuando le llega un correo le avise en el teléfono, le avise en la computadora? Y todo el mundo dice, pero perfecto, qué cosa tan funcional. Lo que no se miraba en ese minuto era el impacto que eso iba a tener en la ansiedad de las personas, en la atención. Entonces, bueno, ahora tú ibas a concentrarte en una reunión de 1 hora y te llegaban 14 correos y 14 veces perdías la concentración para ver eso, y eso progresó al nivel que hoy en día tenemos un déficit de atención derivado del mismo mecanismo, porque el mecanismo fue tan exitoso que lo usamos ahí en el correo, en las redes sociales, en todo lo que vino después. Así es. Y bueno, y detonó una economía llamada economía de la atención, ¿no? Que se monetiza y que, por ejemplo, en el famosísimo
programa este vídeo de el dilema de las redes sociales de Netflix, se explica con fundamento. Bueno, Javier... Quería sí, solamente adelante. terminar el perfil de la... Sí, adelante. El otro elemento, nuevamente, estas dos piezas de una cosa más profunda, pero dos que me parecen muy importantes, es que también estamos buscando líderes que tengan una capacidad comunicacional para enfrentar los procesos de transformación que quieren causar en sus industrias. Eso es un reto porque normalmente la gente de tecnología no es muy buena hablando, ¿no? Pero sin embargo es muy importante que tengan la capacidad de comunicarse bien, porque si no logran convertirse en líderes de influencia en sus industrias, no van a lograr las transformaciones que están persiguiendo. O sea, tú quieres mejorar el sector de educación de tu país. Perfecto, eso es muy loable, muy chévere, todo el mundo te apoyará porque es una buena causa, pero otra cosa es tener las capacidades de comunicación suficientes para causar ese efecto dentro de la economía y la sociedad de tu país, que requiere, y que todo el mundo lo sabe, una nueva educación. Todo el mundo lo sabe que se necesita. Tú vienes con la intención de hacerlo, tienes la tecnología como hacerlo, pero si no tienes esa capacidad, este cambio no va a suceder. Y ahí esa capacidad de influencia es crítica para este tipo de proyectos. Excelente, porque bueno, Javier, creo que a través de este disertar que hemos tenido en nuestra nueva temporada contigo, nos confirma en primer lugar que fue muy buena idea que fueras tú el primero de este ciclo, porque pones un gran encuadre a lo próximo por comentar, y por el otro lado, bueno, creo que nos ayudas desde esa mirada a ver la consistencia de los propósitos que tenemos dentro de nuestro centro con nuestra agenda, y definitivamente que espero, era quizás mi principal aspiración con esta conversación, que nuestra audiencia y todas las personas que por alguna razón puedan tener la oportunidad de ver esta conversación puedan realmente apreciar el rol de ambas instituciones, el valor que ambas instituciones pretenden aportar, y sobre todo un llamado como se usa mucho en este mundo, el call to action, un llamado a tomar cartas en el asunto acerca de lo que viene responsablemente, protagónicamente, y porque la velocidad, que fue el punto de partida de toda la conversación, con que se está dando este proceso, nos urge a ser actores y no solamente espectadores. Así que, bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos nutrido, como siempre, con tus reflexiones, y a todos los que nos escuchan y ven, gracias por estar allí, y nos vemos en una próxima oportunidad.